¿cómo están? Bueno, primero saludamos a nuestra gente de Facebook y también, que solamente a los de Facebook. Ya vamos a iniciar también nuestra conexión con Instagram. Hola a todos, ¿cómo amanecen? Estamos de nuevo aquí con el profe. Hola profe, ¿cómo estás? Hola Karen, muy buenos días. Hola a todos, muy buenos días a nuestros amigos de Facebook Live, que todos los jueves muy puntual a las 8 de la mañana o en el transcurso del día o de la semana ven este programa, esta actividad tan bonita que se llama El Profe Responde. Sí, señor profe, y mira que pues estamos muy contentos porque la transmisión que tuvimos la semana pasada batió récords definitivamente, así de nuestras mejores transmisiones. La gente estuvo súper conectada, estuvo preguntando, aparte de eso lo compartieron muchísimas personas. Llegamos a más de 6.000 visitas en esta transmisión. Entonces pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá súper pendientes, también desde Instagram a las personas que estuvieron viéndonos, muchas gracias. Nuestro propósito con esta estrategia que se llama El Profe Responde es, Karen, tener el derecho en la calle, que la gente del común entienda ciertas cositas del derecho y que no nos podemos equivocar, que no podemos cometer errores por el simple desconocimiento de la norma. Entonces, lo que queremos es volver el derecho muy práctico. El derecho, si bien tiene una complejidad, la interpretación como tal, queremos que la gente lo entienda de manera muy práctica. Nuestro tema de hoy es un tema muy interesante y vamos a hacer lo mismo que el jueves pasado, convertirlo en algo muy práctico para que todo lo tengamos claro y así no cometamos errores que después nos pueden salir muy caros desde el punto de vista patrimonial e inclusive desde el punto de vista legal. Bueno, profe, y pues qué chévere que de nuevo la gente pues esté conectando. Vamos a esperar un momentico más para que pues la transmisión le llegue pues a más personas. Y bueno, entonces pues precisamente la semana pasada ya lanzamos nuestro tema que íbamos a tratar sobre el tema de divorcios. Eso lo habíamos hecho porque tuvimos una reunión en donde pues alguien tocó ese tema y dijimos, hey, sería como bueno poder también hablar de esto con pues, las personas que se conectan con nosotros a través de nuestro Facebook Live y de nuestro en vivo en Instagram, ¿cierto, profe? Es un tema supremamente importante, es un tema supremamente interesante, Karen, ya que el divorcio es una situación muy particular que ocurre en Colombia y tú revisabas... A nivel mundial, sí, o claro. sea, es algo que a cualquier persona le puede atañer, o sea, en cualquier momento puede ocurrir una situación como estas, ¿no? Tú revisabas las estadísticas y prácticamente de cada 10 matrimonios hay 3 divorcios, 3 matrimonios en riesgo, 3 o 4 matrimonios en riesgo de divorcio o de disolución, como se llamaría en el derecho de disolución. Entonces, es esa misma inestabilidad de la familia que hoy se presenta porque se hacen grandes matrimonios, grandes bodas con fiestas, con una cantidad de ajuares impresionantes y resulta que al poco tiempo se da el divorcio, al poco tiempo se da la situación de separación porque ya no se quiere continuar con ese contrato. Entonces, es mirar cómo se piensa también desde la familia, desde el núcleo fundamental de la familia, de cómo se preserva ese escenario familiar y sobre todo si hay hijos, Claro que sí, sí señor. Y pues justamente en vista pues a esa situación, también revisando las cifras, veíamos que antes los matrimonios en Colombia, antes los matrimonios era como considerado algo sagrado, ¿no? Sí. Hasta que la muerte nos separe. Ya hoy en día pues incluso muchas personas, incluso parejas jóvenes a las que se les pregunta sobre el matrimonio, lo ven como algo terrorífico. Ya dicen, no, yo casarme nunca, o pues quizás después de los años y eso quién sabe cuándo. Ya la gente ahorita no opta por el matrimonio porque también le da cosa pensar de que con el tiempo vayan a tener que recurrir al divorcio, ¿no? Entonces prefieren como vivir su vida en unión libre. Yo tenía un profesor que cuando dictó Derecho de Familia, después de que nos contaba cómo se liquida la sociedad conyugal, cuáles son los temas del divorcio, nos decía: conclusión, no se case. Pero esa no es la razón es entender que el matrimonio es un contrato, que el matrimonio es un escenario de tolerancia entre dos personas y hay que aprovechar este escenario para decirlo. Nuestra Corte Constitucional, en aras a la guardianía de los derechos fundamentales, Karen, ya hoy en Colombia se permite el matrimonio, se respeta la unión desde el punto de vista contractual o desde el punto de vista de hecho entre personas del mismo sexo. Entonces,
el matrimonio no es otra cosa simplemente que la convivencia de dos personas, porque antes lo contemplaba el código como si fuera un hombre y una mujer, ahora se habla de convivencia entre dos personas, en donde simplemente hay un rango de tolerancia, un rango de convivencia, y pues basados en principios fundamentales del contrato de matrimonio, como es la ayuda, el apoyo y el socorro mutuos, que son elementos fundamentales tanto del matrimonio como de la unión marital de hecho. Hay que tener una distinción muy clara ahí, pero antes de eso miremos vamos a saludar quiénes a las están personas conectados. que se están conectando. Por acá tenemos a Jason Ferney, también está Said, está Álvaro Luque, está Michael Andrés León, que dice buen día, profe, saludos al doctor Carlos Barajas. Álvaro Luque dice buenos días, ¿podemos hacer preguntas? Claro que sí, ya pueden empezar a preguntarnos. También se conectó Marta Estupiñán. M. Tati Sánchez, saludos al profe Barajas. Y Ali Rosales, saludos, profe, feliz día. Bueno, muy buenos días a Michael, a Ali, a Tati, a todos los que nos siguen, pero no solo que nos siguen en este momentico, sino que nos siguen en el transcurso de la semana e interactúan con nosotros. Pero ya entrando en materia, Karen, quiero que hagamos una distinción. Una cosa es hablar de matrimonio y otra cosa es hablar de lo que tú acabas de decir. Y es válido que se diga en la calle así, pero quiero que a partir de hoy, yo le digo a los muchachos, bajamos una unidad en clase quien lo vuelva a decir, porque digamos que nosotros tenemos que saber utilizar esos términos. Las uniones libres son todas. Tenemos el matrimonio, porque matrimonio es libre, por eso se va libre y espontáneamente a decir sí, acepto. Y no se llama unión libre, sino se llama unión marital de hecho, pero es válido que tú lo hayas dicho porque lo dicen inclusive abogados, entonces no hay problema, pero son cositas que hay que ir corrigiendo, sobre todo en los abogados, es unión marital de hecho. Entonces cuando el matrimonio es cuando dos personas van ante una autoridad competente, que sea un sacerdote, un pastor, un notario, un juez, y allí esa autoridad competente declara la existencia del matrimonio cuando las partes dicen que sí aceptan la celebración de ese contrato. Y la unión marital de hecho es cuando dos personas del mismo sexo o que sean hetero simplemente aceptan una convivencia mutua, y tan pronto aceptan esa convivencia y hay algo que se llama el animus vivendi, ahí ya estamos hablando de unión marital de hecho. Ambas situaciones generan unos efectos. El matrimonio genera un efecto declarativo que se produce la sociedad conyugal, y la unión marital de hecho genera un efecto constitutivo, es decir, que hay que esperar 2 años de convivencia para configurar unos efectos patrimoniales y que nazca la sociedad patrimonial. En esas situaciones hay que entender que yo puedo estar en unión marital de hecho, lo que comúnmente en la calle conocemos como unión libre, pero el nombre técnico es unión marital, y me pueden hacer una sociedad patrimonial, o puedo estar casado y de ese matrimonio me pueden hacer una sociedad conyugal. O sea, ese es el escenario. Como quien dice, las personas que convivan más de 2 años aproximadamente ya pueden, digamos, responder de forma patrimonial. Sí, es decir, la convivencia continua, la convivencia ininterrumpida de una pareja por más de 2 años ya generaría efectos patrimoniales. La ley 979 del 2005 nos dice muy puntualmente que el término para liquidar esa sociedad patrimonial es 1 año después de la separación definitiva, o sea, después de que se acabó esa unión marital, ¿cuánto tiempo tengo para liquidar mis bienes producto de esa sociedad patrimonial? 1 año. Si yo no lo hago dentro del año siguiente, la terminación definitiva, ya puede haber bienes, pero desafortunadamente habrá prescrito, habrá extinguido el tiempo para liquidar la sociedad patrimonial, y uno de los ex compañeros permanentes podrá proponer prescripción de la acción, pues ya el término expiró, como lo determina la ley 979 del 2005. Entonces lo mejor es, pues, lo primero que en mi caso como abogado, lo que le preguntamos al cliente es si no hay posibilidad de mantener esa familia, y si no hay posibilidad, entonces si es por unión marital o si es por matrimonio, pues entonces habrá que empezar los trámites, ya sea de la disolución o de la disolución del matrimonio o de la liquidación de la sociedad patrimonial para efectos de unión marital. Okay, bueno, ¿cómo estamos? Por acá Tati Sánchez dice, mi pregunta es, cuando ya se firma el divorcio por lo civil y aún aparece registrado,
¿cuál es el paso a seguir si aún sigue apareciendo en la página de la notaría? Bueno, Tatis, antes de llegar a ese punto es importante que hablemos un momentico de él. ¿Me acuerdas para responder, por favor? Pero antes de llegar a ese punto, es importante que hablemos de qué es el divorcio. Cuando una pareja decide contraer matrimonio, hay que tener en cuenta que es un contrato, y ese contrato genera unos efectos, es decir, que el matrimonio lo que hace es afectar su estado civil. Uno va a un banco, va a una universidad, bueno, etcétera, a preguntar estado civil, le preguntan casado, soltero, y lo peor es preguntan unión libre. No, unión libre no existe, existe la unión marital. Y entonces uno afecta su estado civil a través del matrimonio o a través de la unión marital. En ese entendido, pues lo que yo hago con la disolución es levantar la afectación que tengo sobre mi estado civil y quedar nuevamente en aptitud legal para volver a contraer matrimonio. Y por ende también se entiende que pues cuando estás casado, tus bienes también le pertenecen a tu pareja, ¿no? Sí, eso es lo que decía Luque en nuestra reunión de Panamericana. Lo mío es mío y lo tuyo es mío, pero ya no miramos. Sí, cuando hay amor puro, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, pero lo que quiero que resaltemos es que cuando hay ese matrimonio, cuando hay ese contrato de matrimonio, la forma de levantar la afectación del estado civil es a través de un escenario que se llama la disolución del matrimonio. Esa disolución se puede dar de dos formas: a través de el divorcio. ¿Cuándo se da el divorcio? Porque es que uno se encuentra en la calle a una persona: ¿qué hubo? ¿Usted qué? Me voy a divorciar. ¿Y por qué cómo se casó usted? Por lo católico. Entonces, no, el matrimonio se disuelve. Y si hablamos de que usted se casó por lo católico, es decir, por el convenio que tiene el Estado colombiano con el Vaticano, entonces usted no se divorcia. Usted lo que hace es cesar los efectos civiles de su matrimonio católico. Si usted se casó por lo católico, si usted se casa por lo civil ante el juez, ante el notario o ante el pastor, cuando usted se casa ante el pastor, el matrimonio tiene efectos civiles, entonces usted lo que hace es divorciarse. El matrimonio ahí no cesan los efectos civiles, sino usted se divorcia. Entonces, para dejar puntuales, usted se divorcia cuando se casa por lo civil, juez, notario o pastor. Okay. Y usted deja sin efectos civiles su matrimonio cuando se casa por lo católico. Son dos escenarios totalmente diferentes. Ambos conducen a lo mismo, pero son escenarios a la hora de determinar la puntualidad de la petición de la demanda, son dos escenarios totalmente diferentes. Ahora, matrimonio religioso no hay. Algunos abogados dicen, sí, matrimonio religioso hay. No, el matrimonio es católico por el convenio que tenemos en Colombia con el Vaticano, y el matrimonio es civil por efecto de la diversidad de cultos. Entonces podemos casar por cualquier fe religiosa que tenga permiso ante el Ministerio del Interior, lo que se llama como la personería jurídica extendida. Si nos casamos por la iglesia pentecostal, por la iglesia carismática, bueno, por todas las iglesias que permite el Estado colombiano por efecto de la diversidad de cultos, ese matrimonio no será religioso, Karen, será civil, porque tendrá efectos netamente civiles. Entonces, si hacemos un proceso de una disolución de matrimonio católico, lo que debemos pedir al juez es que cesen los efectos civiles del matrimonio católico. Y allí debemos, si es por cesación de efectos civiles o por divorcio, debemos alegar unas causales. Y las causales son muy puntuales. El Código Civil las determina muy puntuales. No podemos entrar en otra causal diferente a la que contempla el Código Civil. Entre ellas está no tener una enfermedad grave incurable, que sea contagiosa, está la separación de cuerpo por más de 2 años, está la infidelidad. Bueno, hay muchas causales que determinan taxativamente que puede llevar a que por la vía contenciosa se disuelva el matrimonio, sea católico o sea civil. Normalmente la principal causal de divorcio casi siempre es la infidelidad, ¿no, profe? Sí, pero aquí la Corte se ha pronunciado muy puntual en esto. Antes uno de los cónyuges contrataba un detective privado, no sé, ese trabajo para los detectives se acabó, porque contrataban un detective privado y el detective se iba y bueno, eso se metía donde fuera para conseguir la prueba. La Corte ha dicho que hay que salvaguardar el derecho
a la intimidad, y ese derecho impide que pues obviamente se recopilen pruebas en donde no se deben recopilar. Entonces habrá que tener otra serie de elementos probatorios, ejemplo testimonios, escenarios públicos en donde pues la persona esté con la otra persona en escenarios públicos para que pueda tomarse evidencia. Pero la Corte ha sido muy drástica a la hora de regular el escenario probatorio cuando la causal es infidelidad. Ahora, cuando hace poco la Corte determinó que la separación de cuerpos por más de 2 años también puede generar el divorcio, claro, o la cesación de efectos civiles. Pero ocurre algo aquí. Cuando se da la disolución, quien genera la causal se convierte en cónyuge culpable. Es decir, Juan y María están casados y Juan genera la causal, entonces se convierte en cónyuge culpable porque él fue el generador de la causal, y por lo tanto María se convierte en cónyuge inocente y deberá Juan darle alimentos a María. O sea, mientras persista la necesidad. Es los alimentos entre los cónyuges. Hay que tener clara una cosa acá. Que en el caso de la separación de cuerpos, quien se va por la leche, el pan y los huevos, y no vuelve, es quien genera la causal. Y la Corte Suprema de Justicia, Karen, hace 3 meses dijo que quien abandona de hecho su hogar está también incurriendo en la causal, y por lo tanto está obligado a darle alimentos al cónyuge o a la cónyuge que decidió quedarse en la casa. Entonces, enhorabuena a esa decisión de la Corte, porque salvaguarda los derechos de alimentos del cónyuge que no generó la causal y que aún así se produjo esa afectación de la destrucción de su núcleo familiar. Profe, volviendo al tema pues de la infidelidad, yo también por ahí había leído que decían que, por ejemplo, el cónyuge, la víctima, por decirlo así, era la única que tenía el derecho a presentar el divorcio, pero el cónyuge culpable no. Pero entonces que la Corte estaba intentando regular eso. Ahí porque pues supuestamente pues ningún ciudadano, por decirlo así, puede estar obligado a tener que seguir viviendo con la persona que no quiere. Sí, lo que pasa es que podría agotarse el recurso también de la conciliación, y en la conciliación obviamente lo que podría hacer el cónyuge inocente es reconocer que efectivamente su cónyuge ya tiene una relación con otra persona y por lo tanto pues se puede disolver el matrimonio. Lo que interesa aquí es que existan los elementos probatorios para poder reconocer la causal, y por eso era nuestra pregunta. No me quieren dar el divorcio, ¿qué hago? Pues simplemente inicio una acción contenciosa en donde debe determinar el escenario de la conciliación y demuestre probatoriamente que existe la causal. Pero queremos responder a la pregunta Tatis. ¿Cómo es la pregunta de Tatis? Dice que cuando ya se firma el divorcio por lo civil y aún aparece registrado, ¿cuál es el paso a seguir si aún sigue apareciendo en la página de la notaría? A ver, lo que pasa es que como el matrimonio es una afectación del Estado civil, hay que registrarlo en el registro civil de cada persona. Esas son las anotaciones que se deben hacer en el registro civil. Si no se ha levantado la afectación, hay que solicitar al encargado de administrar el registro civil que levante la afectación. Si el matrimonio es por lo civil y está la escritura en la notaría tercera, la notaría séptima, bueno, en cualquier notaría, y no se ha levantado, pues hay que solicitar al notario que simplemente haga la desafectación del Estado civil y haga la anotación en el registro civil de cada uno de los cónyuges, sí, del divorcio o de la disolución del matrimonio. Ok, bueno, también vamos a saludar a AIPA, dice: saludos mi doctor. Fernanda Romero también se está conectando. Alexandra Heredia tiene una pregunta, dice: ¿puedo solo liquidar la sociedad conyugal sin divorciarme? Claro que sí, Alexandra, ¿cómo estás? Sí se puede liquidar la sociedad conyugal. ¿Qué es la sociedad conyugal? La sociedad conyugal es el efecto que nace patrimonialmente del matrimonio. Entonces, la sociedad conyugal está compuesta por aquel conjunto de bienes que se adquieren dentro del matrimonio o por los gananciales de los bienes que se traen
antes del matrimonio. Entonces hay que tener en cuenta que a la hora de liquidar la sociedad conyugal hay unos bienes que, como yo lo digo en clase, que entra y que no entra. Entonces, que entra la sociedad conyugal y que no entra la sociedad conyugal a la hora de liquidarla. Entonces, las cesantías entran a la liquidación de la sociedad conyugal si Juan y María son casados, pero Juan trabaja desde 2005 en una empresa y se casó en el 2010, pues las cesantías del 2005 al 2010 no entran en la sociedad conyugal, pero del 2010 a hoy sí entran. Las joyas no entran, todo el ajuar que tenga la cónyuge no entran, son propias. Hay que mirar, hay que determinar qué bienes entran y qué bienes no ingresan. Aquello de los gananciales, ¿qué son los gananciales? Es aquella valoración que tiene un bien que se tiene antes del matrimonio y que los cónyuges lo mejoraron, por ejemplo, que le hicieron una remodelación, que le hicieron una actualización a ese bien, entonces ese bien tiene un ganancial. El bien valía antes del matrimonio 100 millones y hoy, producto de esa mejora, de esa actualización, vale 200, pues entonces adquirió, producto de la sociedad conyugal, 100 millones de ganancial, pues esos 100 millones entran. Ojo, el bien no entra, lo que entra son los gananciales. Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que yo liquido a la hora de deshacer la sociedad conyugal. Si María recibe una sucesión porque su señor padre falleció y le llega una finca como sucesión o un legado, no entra, ese bien que le llega por sucesión no entra en la sociedad conyugal, le pertenece solamente a ella. Entonces, a pesar de que ya estén casados. A pesar de que ya estén casados, ese bien es exclusivo de ella. Lo que se recibe por legado o por sucesión es propio de cada uno de los cónyuges. Ahora, si yo quiero seguir casado y liquidar mi sociedad conyugal, lo puedo hacer. Lo que estoy haciendo es separar mis bienes. Estoy diciendo, lo suyo es suyo y lo mío es mío, producto de una liquidación. Y puede seguir la convivencia a través del contrato de matrimonio, pero lo que hicieron fue separar sus bienes. O peor aún, se puede también disolver el matrimonio y no liquidar la sociedad conyugal. Ese es un error que se comete mucho, y es que van y disuelven el matrimonio y se les olvida liquidar la sociedad conyugal. Porque no tenemos bienes, no tenemos ni siquiera una licuadora entre los dos, pues entonces no hay que liquidar nada. Sí, la sociedad conyugal hay que liquidarla así sean ceros, porque si después usted se divorció o cesó sus efectos civiles de matrimonio y al poquito tiempo usted se ganó el baloto o compró un bien, ese bien forma parte de la sociedad conyugal y por lo tanto está sujeto a liquidación. Entonces, profe, pero una pregunta, o sea, por ende, cuando se hace el divorcio, al mismo tiempo no se hace la liquidación conyugal. Hay que hacerlo, es obligatoriamente hacerla, así no haya bienes, así haya que liquidarla en ceros, hay que liquidarla. Entonces, digamos que no es obligatorio, porque conozco casos en donde se han divorciado y no han liquidado la sociedad conyugal. Es un error que se puede dar y lo mejor es liquidarla, disolver el matrimonio y de paso liquidar la sociedad conyugal. Ahora, yo puedo hacer una separación de cuerpos sin necesidad de disolver el matrimonio, también se puede hacer por efecto de términos de convivencia. Ok, profe. También tenemos otra pregunta de Marce May, dice: buenos días, profe. Una pareja de esposos casados por lo católico que ya más de 25 años separados todavía tiene derechos patrimoniales sobre los bienes del otro. A ver, ¿la vuelves a leer, por favor? Una pareja de esposos casados por lo católico que llevan más de 25 años separados todavía tienen derechos patrimoniales sobre los bienes del otro. Bueno, Marce, buenos días, ¿cómo vas? Hay que tener claro una cosa: si la separación es de hecho y no se ha efectuado la causal, que es más de 2 años, el legislador presume, acuérdate de las presunciones que hablamos en clase, el legislador presume que esa sociedad conyugal está vigente. Entonces hay que declarar la extinción de la sociedad conyugal. Por lo tanto, se consideraría que sí, aún existe la sociedad conyugal. Es más, se considera que aún existe el vínculo matrimonial porque no se ha alegado la causal, y hasta que no se alegue la causal se presume que el matrimonio existe y que la sociedad conyugal también está vigente. Entonces lo que hay que hacer es acudir al divorcio contencioso o en este caso es a la cesación de efectos civiles o al divorcio express que llaman por notaría, y allí demostrar que ya no conviven y que sencillamente quieren voluntariamente disolver su matrimonio y liquidar su sociedad conyugal. Puede ser en ceros o hacer un acuerdo de liquidación de bienes.
Profe, también tenemos otra pregunta de Numitar Tinoco, dice, si la causal del divorcio es por maltrato verbal y psicológico, ¿cómo puedo mostrar esta causal ante un juez en el proceso de divorcio? Bueno, una de las causales es la violencia intrafamiliar, la violencia de género. Esa es una causal que determina la disolución del matrimonio. Pues ¿cómo se hace? Y ahí volvemos a hablar del empoderamiento que debe tener la mujer, porque en el caso de Santander somos el cuarto departamento con más violencia de género en el país. Entonces lo que tiene que hacer la mujer es, dejando claridad que no solo la mujer es la maltratada, no, hay mujeres que también maltratan, pero en este caso el cónyuge o la cónyuge que sufre maltrato debe denunciarlo y debe poner en conocimiento de la autoridad competente para conocer de esos asuntos de violencia intrafamiliar, que en este caso sería la comisaría de familia, para que el comisario o la comisaria de familia remita a ese cónyuge o a esa cónyuge a medicina legal, se haga una valoración. No necesariamente tiene que ser violencia física, también puede ser violencia psicológica. Medicina legal remitirá a un psicólogo ahí mismo en la comisaría y se determinará si existe o no violencia intrafamiliar, y con ese dictamen se podrá determinar la causal. Pero sí es una causal de disolución del matrimonio, pues lo que se busca es que esa violencia intrafamiliar no se dé no solo por los cónyuges, sino por si hay hijos, por la salvaguarda de los derechos de los hijos. También saluda aquí Anderson Rapalino, dice, saludos doctor, excelente de su parte que brinde estos espacios para aclarar muchas dudas sobre diferentes temas. Bueno, Anderson, muy buenos días. Y Anderson, le cuento algo. En el escenario del divorcio express, el divorcio por notaría, cuando hay hijos de familia, cuando hay hijos que son menores de 18 años, no solo basta que los cónyuges le digan al notario que se quieren divorciar o que quieren cesar los efectos civiles de su matrimonio católico. Entre los dos cónyuges deben celebrar un acuerdo de alimentos, y ese acuerdo de alimentos tiene una finalidad: cómo garantizan los alimentos de su hijo, su hija o sus hijos. Y entonces, acompañado de la solicitud al notario del divorcio o de la cesación de efectos civiles, se le debe entregar cómo se pactan los alimentos de ese hijo o esa hija, y entonces allí debe determinarse la cuota de alimentos, los gastos de estudio, los gastos de salud, la recreación, quién determina, quién se queda con la custodia, las visitas, etcétera. Ese acuerdo de alimentos, que es voluntario entre las partes, va al defensor de familia, el defensor de familia le da el visto bueno, y una vez tenga el visto bueno del defensor de familia, el notario podrá darle trámite a la disolución del matrimonio y a la liquidación de la sociedad conyugal, si así lo pidieron. Ojo, que en esa solicitud de disolución del matrimonio, la cónyuge debe manifestar que no está en estado de embarazo, ¿sí? Es lo que en las minutas allá en la calle se llama en estado de gravidez, pero lo que los abogados técnicos deben decir que no se encuentra en estado de embarazo y que por lo tanto no reclamará alimentos, y que además no va a reclamar alimentos para ella, o el cónyuge no va a reclamar alimentos para él. Una vez agotado todo ese trámite, entonces el notario liberará la escritura de divorcio, liberará la escritura de disolución, y esa escritura se registra en el registro civil de cada uno de los cónyuges, y ahí ya habrá cesado el vínculo a través del divorcio express. Ok, profe. También pues hay un tema del que no hemos hablado, que son los divorcios express. O sea, tú mencionabas que este divorcio es un divorcio que se puede hacer a través de la notaría. ¿Cómo es este proceso, profe? Bueno, el divorcio requiere necesariamente abogado, requiere que esté asistido los cónyuges por un profesional del derecho. Ojo que el valor del divorcio se determina de acuerdo a los bienes, pero un divorcio donde la sociedad conyugal se liquida en ceros oscila entre 3 salarios mínimos, de 1 a 3 salarios mínimos, dependiendo del abogado, eso es dependiendo del abogado. Y lo que pasa es que nosotros hemos desprestigiado tanto nuestra profesión, que de una cuadra, de una esquina a otra, hay un abogado que cobra 100.000 pesos por un divorcio, y en la esquina de arriba se cobra 3 salarios mínimos. Hay que dignificar la profesión, y hay que tener en cuenta que somos profesionales del derecho y que tenemos una dignidad que defender. Quiero en este tema resaltar algo, Karen: la mujer. Hay que respetar a la mujer. Ayer hablaba con una amiga me llamó para comentarme una situación,
y es la falta de respeto que hay del hombre hacia la mujer. Un saludo para Sandrita, nuestra compañera que trabaja en el banco, creo que es Bancolombia, no recuerdo, un saludo especial, que me llamó ayer y me decía el irrespeto que hay hacia la mujer. El día del partido de Colombia fue muy maltratada por una persona, por un conductor de un vehículo en un semáforo, y nosotros no tenemos ese respeto a la mujer. Hoy en día no se respeta a la mujer en el hogar, no se respeta a la mujer en el trabajo, no se respeta a la mujer en la calle, y nosotros debemos procurar ese respeto de la mujer. Hay que hacer una campaña de respeto a la mujer. A la mujer hay que tratarla con respeto, con delicadeza, pero sobre todo con dignidad. Y entonces la invitación a quienes nos ven en este Facebook Live, a los caballeros que nos ven en este Facebook Live, es a tratar bien a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es símbolo de empoderamiento, pero la mujer es símbolo de equilibrio. Y ese es uno de los propósitos que tenemos, es de empoderar a la mujer y darle ese reconocimiento no solo de víctima en la violencia intrafamiliar, sino también de líder y de esa capacidad que tiene de salir adelante en los grandes sueños que se proponga. Profe, tenemos varias preguntas acá en nuestro Facebook Live, ya la gente empezó a conectarse, dice Raúl Eduardo Quintero Castañeda: una pareja sin haber disuelto y liquidado sus matrimonios anteriores decidieron irse a convivir durante 13 años y en esos años construyen un patrimonio. ¿Qué acción judicial podría iniciarse para que se pueda liquidar ese patrimonio constituido? Bueno, Raúl, ¿cómo va? Buenos días. Hay que venir a hablar de data, no se lo olvide. Raúl, hay que tener en cuenta que hay sociedades conyugales vigentes y por lo tanto hay que determinar que, como hay sociedades conyugales vigentes, según lo que le entendí, hay que liquidar primero las sociedades conyugales anteriores, porque si no, lo que va a hacer es aumentar las sociedades conyugales anteriores. Pero sí hay que liquidarlas. Bueno, un saludo, nos dicen aquí, Jason dice que un saludo para Númar. ¿Cómo va Númar? Númar Trujillo, incluso hizo Númar Tinoco. Hizo por acá otras preguntas también, pero vamos a responder primero. También está la de David Antonio Remolina, dice: buen día, doctor Barajas. En una unión marital de hecho no reconocida, ¿es necesario hacer separación de cuerpos y liquidación en el momento en que se decide terminar? Bueno, la unión marital de hecho, cuando cesa la ley 979 del 2005 determina, y la ley 54 del 90 son las que regulan la existencia de la unión marital de hecho. La unión marital de hecho simplemente existe hasta el momento en que los compañeros permanentes decidan tener convivencia mutua. Esa convivencia, oye, si el Facebook de hace 8 días podría durar hasta mediodía, podría durar hasta las 5, tengan convivencia mutua. Y entonces, en el momento en que haya la separación definitiva, sea por muerte de uno de los compañeros, porque uno de los compañeros se casó o porque sencillamente decidieron terminar su convivencia, a partir de ahí, David, tienen 1 año para liquidar su sociedad patrimonial. Pero ¿qué tiene que hacerse para liquidar la sociedad patrimonial, David? Hay que primero pedirle al juez que reconozca la existencia de la unión marital. Entonces las pretensiones en el orden deben ser que se reconozca. Si usted no la declaró en notaría, ahora si usted la declaró en notaría, pues aporta la escritura pública. Pero si usted no la declaró, usted le dice al juez que reconozca la existencia de la unión marital. Una vez reconoce la existencia de la unión marital, usted le pide que se liquide la sociedad patrimonial producto de esa convivencia que alcanzó más de los 2 años y adjunta la relación de bienes que se adquirieron durante esa convivencia. Ahora, ¿cómo prueba usted la existencia de la unión marital? Pues con testigos, ejemplo, que uno de los compañeros tiene afiliado al sistema de seguridad social al otro compañero, a la compañera. Son pruebas que usted le aporta al juez para entender que sí existe unión marital y que ahora debe probar no solo que existe unión marital, sino que además transcurrieron más de 2 años para que naciera la sociedad patrimonial. Bueno, hay otra pregunta, yo creo que pues ya vamos a dejar así, que fue la que pues también nos hizo Numa. Dice: ¿las deudas también se reparten entre los cónyuges que se divorcian? Interesante, Numa, esa pregunta. Claro que sí. El componente de la sociedad conyugal y de la sociedad patrimonial se compone por un patrimonio que está determinado por los pasivos y los activos. Entonces a la hora de determinar
la liquidación de la sociedad conyugal, pues obviamente se determina lo que dijimos ahorita, cuáles son los bienes que ingresan a la sociedad. Bueno, esto es desde el punto de vista del derecho, lo que es el haber relativo, el haber absoluto de la sociedad conyugal. Una vez se determinan los haberes, que eso lo hace el abogado, entonces entra a liquidarse el pasivo de la sociedad conyugal, y una vez se determine los pasivos, se distribuyan los pasivos o se paguen los pasivos producto de los bienes, entonces ahí nacen ya las hijuelas, lo que se va a repartir entre cada uno de los cónyuges. Pero claro que sí. Ejemplo, si María se casa con Juan en el 2010 y en el 2012 saca un crédito para comprar un apartamento en donde hoy están viviendo, y hoy se van a divorciar o a cesar los efectos civiles de su matrimonio, pues habrá que incluir en la liquidación de la sociedad conyugal ese pasivo que tiene, ese crédito que tiene del apartamento que compró en el 2012, pues se casó en el 2010. Entonces hay que tener en cuenta algo muy importante para terminar, porque se nos pasó el tiempo, es que si las personas que decidan conformar su unión marital o su matrimonio no quieren que su patrimonio se junte, entonces pueden hacer un contrato prematrimonial, que para efectos del matrimonio se llama capitulaciones matrimoniales. Entonces lo que dicen es: señor notario, nosotros queremos capitular nuestros bienes, y lo que queremos es que no se junten nuestros bienes que ya tenemos antes del matrimonio, y por lo tanto no queremos que esos bienes y esos gananciales ingresen al matrimonio. Por lo tanto, los estamos separando de los bienes de la sociedad conyugal. Eso es una figura que hoy se utiliza mucho, pues también ahí se prueba el amor, ¿no? Sí, yo te amo mucho, ¿y qué tal si capitulamos? No, mejor lo voy a pensar para casarme. Sí, ahí es donde se mide el amor. Pero es mirar si me caso o no me caso, pero también es mirar si capitulo o no capitulo. Entonces, la invitación es a que tengan en cuenta que existen dos clases de divorcio, que es el divorcio exprés y el divorcio contencioso. Ambos requieren de abogado. El divorcio contencioso debe surtir el trámite de la conciliación, y allí pues se deben definirse allí los alimentos, etcétera, los alimentos para el cónyuge y para los hijos, y se liquida la sociedad conyugal, y obviamente se termina el vínculo de matrimonio. Y si es express, pues simplemente se va al notario. En el contencioso se debe alegar una causal. En el express ante notario, pues obviamente la causal es de mutuo acuerdo, y se determinan si hay hijos los alimentos, y si la sociedad conyugal hay bienes, pues de común acuerdo se distribuyen, y si no hay bienes se liquida en cero la sociedad conyugal, se hace la escritura de disolución y se registra en el registro civil de cada uno de los cónyuges. Una pregunta. Tantas preguntas como se hicieron en la calle. La verdad, sí. Que si Juan y María se casaron por allá en el 2000 y no han registrado su matrimonio, ¿están casados o no están casados? Sí están casados. Registrar o no registrar el matrimonio no es causal de no estar casados, porque es un acto declarativo. Entonces, a la hora de disolver el matrimonio, lo que hay que hacer es registrarlo para poderlo disolver. Mil gracias a todos los que nos acompañaron, y a los que un saludo muy especial a todos los que nos van a ver en el transcurso de la semana. Nos vemos el próximo jueves con nuestro tema: ¿qué hacer con comparendos injustos? ¿Qué hacer con comparendos? Es un tema supremamente interesante. Los cepos, de todo eso vamos a estar hablando la próxima semana. Código Nacional de Tránsito, etcétera. Vamos a mirar cómo se trabaja eso. Este tema del divorcio es un tema, y de la disolución de matrimonio es un tema muy interesante. Profe, yo quiero que hagamos algo. Como quedaron muchas preguntas por ahí pendientes, esas preguntas las vamos a estar respondiendo a través de ya sea nuestra cuenta de Gente Valiente o a través de la cuenta del profe, pues en el transcurso del día. Ajá. Entonces el profe se va a tomar la tarea de responderle a cada uno a los que no se les respondió. ¿Les parece? Pero además de eso, invitarlos a algo. Y sobre todo a los abogados que nos están viendo, a que por favor, si llega una persona a consultarlos para un divorcio, para una disolución de matrimonio, primero pregunten si no hay nada que hacer, y si el último recurso es el divorcio, pues háganlo, pero no convirtamos el derecho en plata, solamente plata.
miremos si de pronto se puede rescatar algo de esa familia. Y si algo se puede rescatar, pues entonces invitemos a esa pareja a que dialoguen. ¿Qué tal que su oficina de abogados se convierta en un centro de conciliación? Y si ya no hay nada que hacer, pues entonces agotemos la vía del divorcio, en donde ambas partes salgan, en donde ninguna de las partes salga afectada por esa situación de divorcio. Pero es que hay abogados, Karen, que un divorcio y de una, eso es, y llaman al cliente, pero ¿cuándo se va a divorciar? ¿Pero cuándo se va a divorciar? O sea, son ellos más los que presionan que la misma pareja. Y a veces Eso terminan pasa. divorciándose por culpa por la presión del abogado. Entonces, la invitación a nuestros colegas es a que pensemos primero en la familia, y si podemos preservar ese bonito núcleo de la sociedad, preservémoslo. Y si no, hagamos un divorcio en donde las partes salgan tranquilas, en donde no haya ninguna desventaja para ninguno de los cónyuges, y sobre todo pensemos en algo importante, en los hijos que están involucrados en ese divorcio, que son los que más sufren. Un último favor, pónganos en su corazón. Bueno, Chao, muchísimas gracias a también la gente que nos vio a través de Instagram, a los que nos vieron a través de Facebook, y pues bueno, ya saben, nos vemos la otra semana. Chao.